Esta noche les traigo una historia que helará su sangre. No busquen vampiros ni criaturas sobrenaturales en ella, porque lo que estoy a punto de contarles es mucho peor. Esta es la verdadera historia de un hombre que convirtió el terror en un arte, que creó bosques hechos de cuerpos agonizantes, que hizo que ejércitos enteros retrocedieran horrorizados ante su obra. Esta es la historia de Vlad el Empalador. En las profundidades de los Cárpatos, donde las montañas se pierden entre la niebla perpetua, nació en 1431 un niño destinado a convertirse en la peor pesadilla que Europa jamás conocería. Su padre, Vlad el II, pertenecía a la Orden del Dragón, una sociedad secreta de caballeros cristianos dedicados a combatir el avance del Imperio Otomano. De ahí vendría el nombre Dracul, que significa tanto dragón como diablo, y su hijo sería conocido como Draculea, el hijo del dragón. Pero el verdadero horror comenzó cuando el pequeño Vlad apenas tenía 11 años. Su padre, en un intento desesperado por mantener la paz con los otomanos, entregó a sus 2 hijos como rehenes. Vlad y su hermano menor, Radu, fueron arrancados de su hogar y llevados a las mazmorras del sultán Murad II. Durante años, el joven Vlad vivió rodeado de oscuridad y muerte. Las mazmorras del imperio eran conocidas por sus torturas. Día tras día, el futuro príncipe fue testigo de las más terribles atrocidades. Vio cómo desollaban vivos a los prisioneros. Escuchó los gritos de aquellos que eran descuartizados lentamente. Observó cómo los verdugos perfeccionaban el arte de mantener a sus víctimas vivas durante el mayor tiempo posible, mientras les infligían dolor inimaginable. Mientras su hermano Radu se adaptaba al cautiverio, ganándose el favor de sus captores con su belleza y encanto, Vlad se consumía en un odio cada vez más profundo. Cada golpe, cada humillación, cada noche en las mazmorras alimentaba una oscuridad que pronto devoraría su alma por completo. Cuando finalmente logró escapar y reclamar su trono en Valaquia, el mundo conocería un nuevo tipo de horror. Su primer acto de venganza fue tan elaborado como terrible. Organizó un banquete de Pascua, invitando a todos los nobles que habían conspirado contra su familia. Los nobles llegaron con sus esposas e hijos, vestidos con sus mejores galas, esperando una celebración. No sabían que estaban entrando en una trampa mortal. Durante el festín, cuando el vino había nublado los sentidos de sus invitados, Vlad dio la orden. Los guardias sellaron las puertas y comenzó la masacre. Pero no fue una simple ejecución. Los más ancianos fueron empalados en el mismo salón del banquete, frente a sus familias. Las estacas habían sido preparadas con un cuidado diabólico, diseñadas para atravesar el cuerpo evitando los órganos vitales. De esta manera, las víctimas permanecían vivas durante días enteros, sufriendo una agonía indescriptible. Los nobles más jóvenes y fuertes fueron encadenados y forzados a construir su castillo en Poenari. Trabajaron hasta que sus manos se convirtieron en carne viva, hasta que sus músculos se desgarraron, hasta que sus cuerpos simplemente dejaron de funcionar. El castillo se dice que fue construido con sangre y cimentado con los huesos de aquellos que murieron edificándolo. Pero esto fue solo el comienzo del reinado de terror de Vlad. Con el tiempo perfeccionó el arte del empalamiento, hasta convertirlo en una ciencia macabra. Las estacas eran seleccionadas cuidadosamente según la víctima. Algunas eran redondeadas y aceitadas, permitiendo que el cuerpo se deslizara lentamente hacia abajo por su propio peso. Otras eran ásperas y astilladas, diseñadas para maximizar el sufrimiento. Vlad desarrolló un sistema jerárquico de tortura. Las estacas más altas estaban reservadas para los nobles y oficiales de alto rango,
permitiéndoles literalmente morir por encima de sus inferiores. Las madres eran empaladas en estacas más bajas, obligadas a ver cómo sus hijos morían lentamente frente a ellas antes de sucumbir a su propio tormento. Durante estas sesiones de tortura masiva, Vlad solía ordenar que le sirvieran la cena entre sus víctimas agonizantes. Se sentaba tranquilamente, comiendo y bebiendo, mientras a su alrededor los cuerpos se retorcían en las estacas. A veces mojaba su pan en la sangre que goteaba de los cuerpos, saboreando su comida mientras conversaba casualmente con sus prisioneros moribundos. Una vez, cuando un noble no pudo soportar el hedor de los cuerpos en descomposición y se cubrió la nariz, Vlad ordenó que lo empalaran en la estaca más alta del lugar. Le dijo que así estaría por encima del hedor que tanto le molestaba. El noble tardó 3 días en morir, mientras Vlad ocasionalmente salía a preguntarle si el aire era más fresco en las alturas. El empalamiento era solo uno de sus múltiples métodos de tortura. A algunos prisioneros los servía vivos en enormes calderos, controlando cuidadosamente la temperatura para prolongar su agonía. A otros los desollaba, exponiendo su carne viva a las ratas y los insectos. Algunos eran desmembrados lentamente, perdiendo una extremidad cada día hasta que finalmente la muerte los liberaba. Una de sus torturas más creativas la reservó para unos mercaderes extranjeros que se negaron a quitarse sus sombreros en su presencia, alegando que era su costumbre mantenerlos puestos. Vlad, con una sonrisa amable, ordenó que les clavaran los sombreros al cráneo con clavos de hierro, asegurándose de que nunca más tuvieran que quitárselos. El terror que inspiraba era tan profundo que realizó un experimento social macabro. Colocó una copa de oro puro en la plaza principal de Targoviste, al alcance de cualquiera que quisiera tomarla. Durante todo su reinado, nadie se atrevió a tocarla. El miedo había sometido completamente hasta el último vestigio de codicia en su reino. Pero su obra maestra de terror, el acto que lo inmortalizaría en los anales de la historia, fue su respuesta cuando el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, marchó contra él con un ejército de 100.000 hombres. Lo que el ejército otomano encontró superó los límites de la pesadilla más terrible. Ante ellos se extendía un bosque de muerte. Más de 20.000 prisioneros turcos y búlgaros empalados en un campo gigantesco. Las estacas estaban ordenadas en patrones geométricos precisos, formando espirales concéntricas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los cuerpos estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos llevaban semanas muertos, otros días, y los más recientes aún se retorcían débilmente en sus estacas. El hedor era indescriptible. Los gemidos de los moribundos creaban una sinfonía macabra que resonaba por todo el valle. El propio sultán Mehmed II, un hombre que había conquistado la legendaria Constantinopla y había presenciado los horrores más grandes de la guerra, se detuvo en seco ante tal espectáculo. Sus cronistas registraron que el conquistador de Constantinopla retrocedió horrorizado, declarando que no podían derrotar a alguien capaz de hacer tales cosas a su propio pueblo. Lo más perturbador de todo es que los métodos de Vlad funcionaron. Bajo su reinado, el crimen prácticamente desapareció de Valaquia. Los comerciantes podían viajar sin temor a los bandidos. Los campesinos dormían con sus puertas sin cerrar. Su reino prosperó, aunque el precio fue el terror más absoluto que Europa había conocido jamás. Los registros históricos estiman que entre 40.000 y 100.000 personas murieron por orden de Vlad durante su reinado. Pueblos enteros fueron masacrados, familias completas exterminadas,
Se dice que el río Dąbrowica corrió rojo con la sangre de sus víctimas durante semanas enteras. Su método favorito de ejecución masiva era reunir a grandes grupos de personas para un supuesto banquete o celebración. Cuando todos estaban reunidos, sus soldados los rodeaban y comenzaba el empalamiento masivo. A veces, estas sesiones duraban días enteros, con los verdugos trabajando en turnos para mantener el ritmo constante de muerte. Los registros otomanos hablan de ocasiones en que Vlad hacía que las madres cocinaran y se comieran a sus propios hijos, de cómo cortaba los pechos de las mujeres y se los hacía comer a sus maridos, de cómo organizaba concursos macabros donde los prisioneros debían torturarse entre sí, prometiendo la libertad al ganador, solo para empalarlo cuando todos los demás habían muerto. La muerte de Vlad fue tan violenta como su vida. En 1476, durante una batalla contra los otomanos, fue emboscado y decapitado. Su cabeza fue preservada en miel y enviada como regalo al sultán, quien la exhibió en las puertas de su palacio como prueba de que el terror finalmente había terminado. Su cuerpo nunca fue encontrado, dando origen a numerosas leyendas sobre su destino final. Pero el legado de terror de Vlad persistió mucho después de su muerte. En las montañas de Rumania, los lugareños aún hablan en susurros sobre las noches sin luna, cuando dicen que se pueden escuchar los gritos de sus víctimas resonando en los valles. Algunos aseguran haber visto siluetas empaladas en la niebla cerca del castillo de Poenari, fantasmas de aquellos que murieron en las estacas de Vlad. Lo más inquietante de todo es que, en la Rumania actual, Vlad es considerado por muchos como un héroe nacional. Sus métodos brutales son vistos como necesarios para mantener la independencia de su pueblo frente a la amenaza otomana. Hay estatuas en su honor. Los niños aprenden sobre él en la escuela como un gran gobernante que defendió su tierra contra los invasores. Esta dualidad en su legado quizás sea lo más aterrador de todo. El hecho de que alguien capaz de tales atrocidades pueda ser venerado como un héroe nos hace preguntarnos sobre la naturaleza misma del mal y la justicia. Los verdaderos monstruos no necesitan colmillos ni poderes sobrenaturales. No necesitan beber sangre ni temer a la luz del sol. A veces, los verdaderos monstruos usan coronas y se sientan en tronos. A veces, los verdaderos monstruos son alabados como héroes. Y eso, quizás, sea más aterrador que cualquier historia de vampiros. Si quieren más historias de terror basadas en hechos reales, no olviden suscribirse a este canal. Dejen en los comentarios sobre qué otro monstruo histórico quiere conocer la verdad. Porque a veces, la realidad supera cualquier ficción, y los verdaderos monstruos caminaron entre nosotros llevando no capas negras, sino coronas reales.